Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra reunión de discipulado. Hoy abordaremos el tema de el pecado y sus consecuencias. Por favor, trae tu Biblia y prepárate para que aprendamos juntos acerca de este particular. La Biblia enseña que la tendencia humana es apartarse de Dios y no necesariamente acercarse voluntariamente a Él. Hoy en día son muchas las personas que están convencidas de que el conocimiento, la educación, el esfuerzo personal y una actitud positiva en la vida pueden sacarlo siempre adelante sin ninguna otra ayuda. Nuestra sociedad moderna tiene dos características clave que ayudan a explicar la manera de concebir la vida y la manera de concebir a Dios. Estos dos distintivos del mundo moderno son el materialismo y el humanismo. Cuando hablamos de materialismo nos estamos refiriendo a aquella idea o corriente de pensamiento que enfatiza que lo que realmente importa en esta vida es todo lo que uno puede acumular en bienes y recursos monetarios principalmente. La fama y la gloria son la meta de la vida y muchas personas se rigen por el principio de dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Por otro lado, otra característica del mundo moderno en que vivimos es el humanismo, otra corriente filosófica de pensamiento que se fundamenta en el valor de los seres humanos, dándole mayor importancia a un pensamiento crítico, a todo lo que sea razonable, por encima de toda superstición o dogma. El humanismo eleva al hombre como la causa y efecto de todas las cosas en la vida. El hombre es primero, el hombre es en medio, el hombre es final. No hay lugar para otro pensamiento o para otra persona fuera de él. Sin embargo, la problemática de la humanidad para concebir el mundo que le rodea y la persona de Dios han sido descritos en la Biblia con dos factores totalmente diferentes a lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Si abres tu Biblia y vas al libro del profeta Jeremías, capítulo 2 y verso 13, encontrarás lo siguiente. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no pueden retener el agua. En términos generales, las personas hoy en día definen desde su perspectiva lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo. Y esta es una definición subjetiva, porque depende del punto de vista de cada individuo. Por el contrario, la Biblia refiere que esa tendencia nuestra a apartarnos de Dios y buscar resolver la vida desde nuestro propio esfuerzo se llama pecado. Y el pecado es el origen de todos los males del hombre y de la creación. Ahora, por favor, abre tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 3. Revisaremos los primeros 6 versos de este capítulo. La Biblia dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les dijo, no coman de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. En el pecado de desobediencia de Adán y su esposa Eva a la voluntad de Dios, hay varias consecuencias. En primer lugar, el hombre decide
voluntariamente hacer caso omiso de lo que Dios le había dicho. Como consecuencia, perdió su inocencia. Efectivamente pudo tener conciencia del bien y el mal, pero también recibió la pena de muerte espiritual y muerte física. Se hizo una ruptura en su relación con Dios, volviéndose sujeto de la ira de Dios y totalmente imposibilitado para agradarlo desde su esfuerzo personal. Tristemente, esta misma naturaleza ha sido heredada hacia su descendencia de generación en generación. Las consecuencias han sido devastadoras y se han reproducido así, porque tristemente ese es el efecto del pecado. No solamente daña al individuo, sino que tiene una onda expansiva que afecta a todos los que le rodean. El pecado destruye, pero el Evangelio de Cristo da vida y una nueva esperanza. Ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es la naturaleza pecadora. Es triste reconocerlo, pero es mejor entender lo que la Biblia dice respecto a lo que el pecado es, ya que una percepción equivocada nos puede llevar también a una conclusión equivocada, y esto puede desviar a las personas de realmente escuchar, recibir y creer el Evangelio. Pablo estaba muy consciente de este peligro y de esta situación. Por eso en su carta a los Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12 y el 18 también escribe: No hay uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, podemos ver entonces que hay una perspectiva humana respecto al pecado y una perspectiva divina que difieren totalmente en cuanto al punto en particular. Como ya lo dijimos en el libro del profeta Jeremías, la perspectiva de Dios es clara. El pecado se resume en dos cosas: ignorarlo o dejarlo a Él, apartarlo de nuestra vida y nuestras decisiones, y en segundo lugar, buscar nuestro propio camino sin Dios. Muchos de nosotros hemos entendido que el pecado es solo un mal comportamiento, que el pecado son malos pensamientos, que el pecado es hacer lo malo. Sin embargo, esta es una consecuencia del pecado. La esencia como tal es dejar a Dios, apartarlo de nuestra vida, ignorarlo por completo. Y después nosotros mismos cavamos nuestras propias cisternas, como dijera el profeta, y buscamos solucionar nuestro camino en base a nuestras propias fuerzas. Si lo revisamos con calma, Romanos nos está dando una esencia de lo que el pecado es y su consecuencia. Romanos 3:10 dice: no hay uno solo que sea bueno. Esto choca de frente contra la idea que muchas personas tienen aún hoy en día y aún tratándose de creyentes. Para muchos, la mayoría de las personas, podríamos decir, están convencidos de que el hombre es esencialmente bueno. No somos malos porque no todos matamos, no todos robamos. No hay quien busque a Dios. Más que cuando las cosas están en un momento de extrema desesperación, la gente entonces alcanza a intentar voltear su mirada hacia Él. El verso 12 lo plantea mucho más dramáticamente. Todos se han corrompido. Nuestras buenas acciones son insuficientes para satisfacer la justa ira de Dios. Por más que lo intentamos, nosotros no logramos justificarnos a nosotros mismos. Y en esencia, como dice el verso 18 de Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La mayoría de las personas sin Cristo deciden voluntariamente restringir la presencia de Dios en sus vidas. Podemos identificar básicamente tres grupos: los que no creen y su postura es clara y definitiva. Pero también hay otro grupo que es igual peligroso: los que creen a su manera.
aquellas personas que sin reconocer la existencia de Dios atribuyen al universo, a la madre tierra, al destino, al infinito, todos los acontecimientos de la vida, la explicación de la creación y la explicación del futuro. Pero para mí, el grupo más peligroso está en aquellos que son los que creen que creen. Este grupo para mí es más letal porque el que no cree ha definido claramente su postura y no hay nada que lo mueva de ella. Los que creen a su manera tienen ideas y toman de aquí y de allá, inclusive algunos pasajes bíblicos para definir su versión de Dios y del pecado. Los que creen que creen tienen serias deficiencias en su apreciación de Dios y del pecado, porque en primer lugar no tienen una fe salvadora. Aunque asistan a una iglesia o hayan conocido por años la palabra de Dios, simple y sencillamente no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios. No hay disposición de su parte para que la palabra los guíe, la palabra los dirija y sea autoridad en sus vidas. Y tienen la tendencia a cavar sus propias cisternas. Ellos mismos desarrollan su propia teología, distorsionando el contexto y la esencia del original mensaje bíblico y dando sus puntos de vista selectivamente a lo que creen y no creen de la Biblia. Bueno, pues como podemos ver, el pecado es un problema muy serio. Es serio porque definitivamente es lo que ha trastornado a la humanidad desde el principio y hasta nuestros días. Para muchas personas, tocar este tema puede resultar verdaderamente controversial, agresivo a los oídos, inclusive ofensivo. Pablo lo sabía perfectamente bien y por eso en su primera carta a los Corintios capítulo 1 y verso 18 escribe: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es una locura, es una agresión, no tiene sentido, resulta ilógico para las personas en tres formas básicas. En primer lugar, el mensaje de la cruz saca a la luz la naturaleza caída del hombre, su pecado, su maldad, su corrupción, su depravación. En segundo lugar, el orgullo humano. En lugar de reconocer las faltas y buscar el perdón de Dios, muchas personas se autojustifican, crean sus propios puentes y caminos hacia su redención, dando la espalda a Dios y a su palabra. Tristemente, muchas personas viven y mueren en sus pecados. Ellos mismos crean su propia justicia por medio de sus obras. Inclusive, algunos se vuelven totalmente religiosos, acomodando la palabra a su conveniencia y rechazando la base bíblica de la necesidad de arrepentirse del pecado. Como conclusión, y por el tiempo que se nos está acabando, podemos llegar al siguiente punto para ir cerrando esta idea. El pecado es un problema muy fuerte porque nos afecta en lo personal y afecta a los que nos rodean. En segundo lugar, sin Cristo la humanidad está totalmente corrompida y sin posibilidad de solucionar sus faltas desde sus propios esfuerzos. En tercer lugar y como punto último, no es fácil hablar del pecado porque se vuelve un tema incómodo. Inclusive algunos creyentes piensan que es más importante hablar del amor de Dios antes que hablar del pecado del hombre. Sin embargo, la Biblia siempre aborda el problema de manera equilibrada, haciendo la advertencia primero del peligro y después dando el camino para poder escapar de él. Es decir, primero hay que dar la mala noticia: tus pecados te separan de Dios. Y luego hay que dar la buena noticia: pero la gracia de Cristo puede acercarte y reconciliar tu vida con Dios. Primero el juicio sobre el pecado
Hay que explicarlo claramente y luego los medios del perdón. Primero el mensaje donde Dios está molesto y enojado y después la oferta de la gracia. El evangelismo moderno omite por completo prácticamente el tema del pecado. Solamente ofrece al que escucha todos los beneficios que recibirá si recibe a Cristo en su corazón. De manera muy velada o prácticamente nula se llega a hablar de la importancia del arrepentimiento y de la importancia de nacer de nuevo. Muchas personas hoy en día, dentro y fuera de las iglesias, tienen un concepto equivocado del pecado. Muchos niegan su existencia y muchos han distorsionado lo que la Biblia dice al respecto. Hoy llegamos al final de esta cápsula, pero el ánimo es que nosotros podamos entenderlo bien desde su origen bíblico, explicarlo con amor, pero también con claridad a las personas. Es muy probable que algunas de ellas no lo reciban con total agrado, pero es necesario que lo oigan y, como lo hemos dicho en otras cápsulas, la obra de llamar, atraer y convencer de pecado no es nuestra, sino del Espíritu Santo. Confío en que Dios nos dará esa gracia para ser claros, amorosos, pero muy contundentes al hablar de estos temas con quienes lo necesitan. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima emisión.